La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Santa Escritura nos llama a ser más que vencedores y se logra a través de la fe en la persona de Jesucristo. Queridos oyentes, gracias por sintonizar el programa que tiene ahora en esta oportunidad para oír, el programa que se titula Retornándose al Dios vivo y verdadero. Es grato estar con ustedes y compartir verdades que transformarán su corazón para siempre. Queremos notificarles hoy que continuamos hablando sobre el tema más que vencedores. Ahora bien, las personas que son vencedores son las personas que se ponen sinceras con Dios y que se disponen a amar a Dios sobre todas las cosas. Personas que también están dispuestos a temer a Dios y a servir a Dios y a seguirlo todos los días de su vida. Pero aquellas personas que realmente no quieren ser transformados, no quieren recibir la victoria, vivirán derrotados y más derrotados. Pero los que en verdad se humillan delante de Dios y buscan a Dios con sinceridad, serán prosperados el 100%. ¿Qué pasa entonces cuando la persona peca y peca y peca? Santiago capítulo 1 verso 15 declara: esta persona concebirá, dará a luz completamente y producirá muerte. ¿Cómo así? Escuchemos lo que nos dice a través de Santiago en el capítulo 1 verso 15. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Quiero dar lectura una vez más a este interesante pasaje bíblico. Santiago, inspirado por el Señor, llamado el Espíritu Santo, dice: y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Vemos a la luz de ese interesante pasaje que hay una palabra clave, y esa palabra se llama concupiscencia. ¿Qué quiere decir esa palabra concupiscencia? Quiere decir lujuria, incontinencia, quiere decir libidinosidad, erotismo, impudicia, sensualidad, voluptuosidad, lascivia, deshonestidad. Eso quiere decir esa palabra, la palabra concupiscencia. Y por lo tanto, la persona que no trae su corazón al Señor tiene esta clase de problema en su propia alma. ¿Cuántas personas están ocupadas en pornografías? Se ocupan también de fotografiarse a través de la pantalla de su propia computadora. Y ahí están a través del Facebook pasándose fotos extrañas de sus propios cuerpos y excitándose de esa forma. Y esto se llama concupiscencia, lujuria, sensualidad, lascivia, se llama deshonestidad. Si tú tienes pensamientos así, un corazón tan sucio así, entonces vas y ejecutas los pecados a través de esa lujuria,
a través de esa incontinencia, de ese erotismo, de esa impudicia, entonces estás siendo derrotados y más derrotado. Y tú mismo sabes que hay un desespero en tu propio corazón. No hay paz de día ni de noche. Te sientes frustrado, te sientes completamente don nadie. Te sientes la persona sucia, desventurada, desdichada. Te sientes persona que en verdad un terrible desastre por dentro. Mas el Dios de la gloria quiere cambiar ese corazón perverso, ese caminar tuyo. Quiere el Señor el 100% transformarte ahora y llevarte al camino correcto. El camino correcto se llama Jesucristo. La verdad es Cristo mismo. Y conducirte a través de los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos que están en 66 libros que obtiene esa Biblia. Por eso se llama Biblia, porque contiene 66 libros bíblicos. Palabra inspirada por el Espíritu Santo para todo aquel que quiera conducir su vida correctamente sobre la faz de la tierra y todo el tiempo que viva sobre la faz de la tierra y más allá todavía de la vida presente. Si el impío deja su mal camino y el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelve a Dios, Él le perdonará sus maldades, sus pecados, perdonará todas sus iniquidades. Y esta es la causa por que Dios usa al profeta Isaías en el capítulo 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar al hombre que se humilla, al hombre que en verdad viene llorando, sintiendo dolor, sintiendo angustia por haber pecado contra Dios. Dios está dispuesto a perdonarlo. Dios, el cual será amplio ciertamente en perdonar al hombre, en perdonar a la mujer que se vuelve a Dios. La persona tiene que regresarse del camino que lleva. Ese camino que ha tomado, su final es muerte, su final es confusión eterna, su final es dolor espantoso, crujidera de dientes. Mas el Señor dice: regrésate, vuélvete a mí, que yo seré amplio en perdonar tus pecados. A través de Isaías 43, verso 25, declara Dios: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Él se propone el 100% a borrarlos. Y cuando dice borrar, significa desaparecerlos. Desaparecerlos de sus propios ojos y desaparecerlos de tu propia alma, de tu propio corazón y de tu propia mente y aún de tu propio cuerpo. Dios está hablando de borrar, de desaparecer, para que no se vuelvan a activar dentro de tu propia vida. Y el Señor dice: cuando los borre, no me acordaré más de tus pecados, no los traeré a mi memoria. Y una vez que tú ya eres perdonado, entonces no debes de permitir que la voz acusadora del enemigo venga para acusarte que estás condenado por aquel pecado, por aquel otro. Tienes que pararte firme en la verdad que Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones, tus maldades, tus pecados, y nunca más me acordaré de ellos. A través de Isaías capítulo 45, verso 22, nos dice claramente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien pueda salvar, no hay quien pueda perdonar, no hay quien pueda limpiar de pecado. A través de Isaías 44, 22 declara las Santas Escrituras: yo deshice como una nube tus rebeliones
y como niebla tus pecados. Y después de eso dice Dios, vuélvete a mí. Y cuando Él dice, vuélvete a mí, hay que obedecerlo. Hay que atender ese llamado de Dios, porque es un llamado a la esperanza, a la vida y al consuelo. Es un llamamiento a recibir misericordia. Es un llamamiento de Dios sobrenatural para que tengas vida y vida en abundancia. Y Él dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo te he comprado. Eres mi propiedad. No te perteneces a ti mismo. Yo te he comprado. Y te he comprado para que tengas vida y vida en abundancia. Te he comprado para que seas vencedor sobre el pecado, sobre la muerte eterna y sobre toda clase de condenación. Te estoy llamando que te regreses a mí, te dice Dios, porque realmente Él tiene planes grandes, gloriosos, supremos, divinos y sobrenaturales en tu favor. Y debes oír la voz de Dios. Debes de aceptar y debes creer con firmeza y recibir la verdad del llamamiento de Dios a tu favor. Recuerda lo que Él dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Por lo tanto, vuélvete a mí porque yo te he comprado, yo te he redimido. Moisés, el caudillo de Israel, describe a Dios como misericordioso, como el que castiga al hombre su pecado. En Éxodo capítulo 34, verso 6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Esto es el Dios que ha creado todas las cosas, el Dios que las sustenta por el poder de su palabra. Y por esta causa, Él ha creado todos los hombres también, y por eso los llama al arrepentimiento, los llama a volverse a Él como el Creador, como el Salvador, como el sustentador, como el que trae vida, porque Él es fuente de vida, fuente de esperanza de vida. Y Moisés dice, Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda la misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios tiene clemencia, Dios tiene misericordia. Por eso es que Él llama al perdido pecador. Le dice, hijo, hija mía, el camino que has tomado es torcido. Es un camino equivocado. Es un camino de perdición. Es el camino de confusión. Es el camino de tinieblas. Es el camino totalmente donde vas a encontrar tormento tras tormento. Pero si me buscas a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me buscas a mí, caminaréis en la verdad, caminaréis en la vida. Tendréis acceso a la presencia de mi Padre Celestial, te dice el Señor Jesucristo a través de su palabra. Según Juan capítulo 14, verso 6, declara esa verdad. Y además de esto, dice claro en Números 14, verso 18, que el Señor es lento para la ira y es abundante en misericordia y perdona la iniquidad y las transgresiones. Dios las perdona completamente cuando el hombre reconoce su pecado, su maldad. Mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable ciertamente, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, declara Dios a través de ese pasaje. Y lo repite una y otra vez para que los hombres entiendan que Dios es misericordioso, pero es fuego consumidor.
si el hombre no se humilla, si el hombre no confiesa su pecado y nunca jamás quiere apartarse, la ira de Dios se enciende contra ese individuo y ya no puede levantarse, ya no puede ser restaurado hasta que reconozca el 100% que Dios lo llama y atiende esa misericordia, atiende ese llamar santo, glorioso y sobrenatural. Entonces el hombre, por muy botado que esté, será levantado y restaurado y bendecido. Todo pastor del pueblo de Dios intercede a Dios por misericordia. Todos los días estamos gimiendo, clamando por misericordia por sus almas. No importa la posición social, no importa la posición que usted tenga en cuanto a lo secular. Estamos intercediendo por usted. Intercedemos por nuestros gobiernos, por las autoridades, por los gobernantes, por los que están en alta eminencia. Intercedemos aún por los borrachos, por los drogadictos, por las prostitutas, por los homosexuales, por las lesbianas y por los depravados. Clamamos día y noche por misericordia, porque deseamos la salvación como Dios la anhela en su corazón para el bien de todos aquellos que se han descarriado. Dice en Números 14, versículo 19, que nuestro Dios perdona, te ruega, pero la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia. Así los santos hombres de Dios pedimos, perdona, oh Dios, te ruego, perdona la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde la traída de Egipto hasta aquí. Oh Dios, perdónalos, límpialos, transfórmalos, hazlos nuevas criaturas, extiende tu buena voluntad sobre ellos. La misericordia, la clemencia y la ternura esté sobre esta gente. Ese es el clamor de toda persona que pastorea genuinamente el rebaño de Dios. David, cuando pecó, reconoció que Dios era misericordioso. Inmediatamente acudió a confesarle su pecado tan pronto fue confrontado por uno de los profetas que estaban en Jerusalén. La Biblia declara que este hombre llamado David, el rey David, una vez que pecó quitando la mujer ajena y mandando a matar al esposo de esta, ciertamente le vino juicio que comenzó en su propia casa, juicio tras juicio, tras juicio y juicio. Y el hombre reconoció que había fallado ante Dios. ¿Cuál fue la actitud siguiente de David? En el Salmo 51, verso 1 dice la Biblia que aquel hombre tirado en el piso, tirado con dolor en su corazón, gimiendo porque había pecado contra el Dios Todopoderoso, había pecado contra el gran emperador del universo llamado Dios grande y temible. Pero él oró de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme al inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Este hombre se paró firme, pidiendo a Dios misericordia, y le dijo: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y es lo que declara en el Salmo 51, verso 2. En el verso 3 declara también: porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Él no fue orgulloso, él no fue una persona vanidosa ante Dios, no se justificó ante Dios, al contrario, buscó al que podía justificarle, buscó al que podía tener misericordia de él. Si tú has caído en pecado, has caído en una rebelión tremenda y estás tan hundido, te sientes que el lodo te llega hasta el cuello y no puedes salir, que entre más tratas de salir, más te hundes. Aquí está la forma de escapar.
ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Esa tiene que ser tu oración todo el tiempo hasta que sientas la paz totalmente del perdón, de tu libertad. Debes clamar a Dios diciendo: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Debes de decirle a Dios: yo reconozco mis rebeliones, oh Dios, y que mi pecado está delante de mí. Y ese pecado, la conciencia me atormenta todos los días, día y noche. No tengo paz, no tengo tranquilidad. David reconoció que Dios es misericordioso y acudió a confesarle su pecado. Y esta fue su gran victoria. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Él dijo: purifícame con hisopo, purifícame y seré limpio. No dijo: Señor, perdóname tan solamente y para seguir otra vez en el camino perverso. Él dijo: límpiame y seré limpio. No me volveré a ensuciar, no volveré al pecado. Me mantendré santo, puro para ti. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces este rey fue sabio en humillarse ante el Dios omnipotente. Ojalá que nuestros gobiernos que se encuentran hundidos en delitos y pecados puedan tomar este buen ejemplo y humillarse delante de Dios. Y les digo con certeza, alcanzarán misericordia. Aquellas autoridades que están en alta eminencia y que han caído en el hoyo profundo, se sienten avergonzados, se sienten completamente limitados, se sienten desvalidos por dentro, desesperados. Usted que ha cometido tantos pecados, abusando de la autoridad, y por ende siente en su corazón un espanto terrible, siente deseo de quitarse la vida. Escúcheme bien, no lo haga, porque Dios ha determinado perdonar tu pecado. Él ha determinado borrar tus rebeliones, borrar tus iniquidades. Comienza a partir de ahora a confesar ese pecado que has cometido a Dios. Él es fiel y justo para perdonar tus iniquidades, perdonar tus maldades. Y no dudes de esta verdad, porque su misericordia es grande. Imagínate lo que hizo David. Vio a una mujer bañándose desnuda. Claramente tenía que estar desnuda para bañarse, pero él la vio desde su balcón y se enamoró. Se excitó este hombre en cuanto a la carne, claro, por ser el rey. Le dijo a uno de los criados: ¿quién es esta mujer? Dijo: esta es Rebeca, la esposa de Urías. Urías era uno de los soldados principales del rey, el que cuidaba la casa del rey David. Pero este lo mandó a matar por quitar la mujer. Se acostó con ella y después mandó a matar a su esposo. Imagina qué terrible pecado el de David. Robar una propiedad que no le correspondía. De ninguna manera. Ya era una ovejita que tenía su respectivo dueño. Y él decidió quitarla y matar al dueño de esa ovejita. Y Dios se indignó contra él. Se indignó de tal manera que Dios trajo látigo fuertemente desde la casa de David. Lo castigó fuertemente por su maldad. Pero David se humilló delante de Dios. Confesó su pecado, pidió clemencia, pidió perdón, pidió misericordia. Y Dios tuvo compasión de él. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Tú que has caído en lo más bajo, tú que has caído en la maldad terrible y que sacude todo tu interior. Por momento no hayas que hacer. Te sometes a beber y a beber.
Otros se están inyectando drogas tras drogas. Otros están absorbiendo ese polvo de droga y están profundizándose más porque su conciencia los atormenta. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para romper todas esas ataduras. Jesucristo apareció para darte completamente cambio. Ven a Jesucristo y obtendrás victoria suprema. Dios dice en el Salmos capítulo 130 verso 7: oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Y yo te digo a ti, tú que estás a punto de quererte quitar la vida, espera en el Señor. Dobla tus rodillas donde estás. Confiesa tu pecado. Sé sensible, confiesa tu pecado a Dios. Él será fiel y justo para perdonarte en esta oportunidad. Yo quiero interceder por misericordia, pero quiero que digas la oración conmigo, la oración del penitente. Repite por favor tras mí: Señor mi Dios, te invito a mi corazón. Entra a mi corazón, perdóname, restáurame, oh Dios, límpiame con tu gran poder, con tu gran misericordia. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario y con aquella agua que fluyó también de tu corazón. Lávame más y más de todos mis pecados, porque grandes son las abominaciones que he cometido, pero es más grande tu misericordia, es más grande tu amor, tu bondad, es más grande tu poder. Perdóname, restáurame, bendíceme, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, oh Dios, y seré limpio y caminaré en limpieza delante de tus ojos y delante de los que me rodean. Gracias, mi Dios, por tener compasión. Gracias por amarme. Gracias por cambiarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme vida. Si tú hiciste esta oración, no dudes que tú eres hijo de Dios a partir de ahora. No dudes que eres mi hermano, mi hermana, y el Señor te ha perdonado al igual que a mí y a otros más. Ahora camina en santidad, en rectitud y vive para el Dios omnipotente. Que Dios los bendiga poderosamente. Mis amados oyentes, quiero decirle con toda certeza en esta oportunidad, si usted puede ayudarnos financieramente para proseguir predicando esta palabra, hágalo, y nuestro número de cuenta bancaria aparece en la pantalla. Y por lo tanto, tome ese numerito y se va al Banco de América y deposite la cantidad que Dios le ponga en su corazón con este propósito de seguir surcando las vías del éter, es decir, de las verdades eternas. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.